Entonces supongan esto, miren. Esta es mi superficie. Y en esta superficie yo tengo aquí un objeto. Y ese mismo objeto está ahora por acá. Ahí. Esta vendría a ser la posición inicial. ¿Sí? Aquí donde el cuerpo está en reposo. ¿Ya? No está pues como tal siendo movido por ninguna fuerza. Ya en esta parte de acá, ya es la posición final. ¿Sí? O sea que ya hubo un transcurso en el tiempo en el que algo o alguien empujó como tal dicho objeto. ¿Qué fue lo que recorrió? Bueno, recorrió una distancia, comenzando desde esta parte de acá, ¿sí? Hasta esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, todo este tramo de acá es la distancia que recorrió dicho cuerpo. ¿Vamos bien ahí? Para Sí, que esto ocurriera, tuvo que haber una fuerza de empuje del objeto, ¿sí? Una fuerza que lleva una dirección y un sentido, ¿sí? Para moverlo, debe mantener siempre esa misma dirección. Hace sentido, ¿verdad? Si quiero que llegue de un punto A a un punto B, tengo que mantener siempre esa dirección de empuje, ¿verdad? Entonces, como tal, este es el primer ejemplo. siempre tengo que tener posición inicial y todo lo que puso ahí. Y ¿te refieres a que si el problema me lo va a dar? Exacto. No, no siempre. Ah, Puede que nos den solo la potencia, perdón, el trabajo, ¿sí? Y nos pidan encontrar alguno de estos valores. Puede que nos digan que ah, tengamos la fuerza y el trabajo, pero no sabemos cuánta distancia recorrió el objeto, ¿ya? bueno. Entonces, ahí sí puede variar bastante. Entonces, tengamos en cuenta eso. Tenemos aquí ahora esto. Nuevamente está este aquí. Y ahora está hasta acá, mi objeto. De igual forma, se le aplicó una fuerza con un sentido y con esa misma fuerza, bueno, con esa misma dirección, perdón, llegó hasta acá. Recorrió ahora una distancia de acá hasta acá. Hasta acá. Pues acá tenemos la distancia, ¿sí? Y el conjunto de todo esto como tal, pues me da el trabajo, ¿sí? Esto es lo que me da el trabajo. Para dar a entender que nuestra dimensional es el trabajo, utilizamos una T, ¿sí? Una T mayúscula, ya que si utilizamos pues una T minúscula, estaríamos dando a entender que es el tiempo, ¿ya? Por ello, se utiliza una T mayúscula para el trabajo. O también se puede utilizar una W, que es prácticamente trabajo en inglés, ¿sí? Work, ¿verdad? También se puede utilizar como tal esta y esta, ¿sí? Con esta daríamos a entender que es lo mismo, que es trabajo. Ya esa es su elección, lo que quieran utilizar. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Vale. sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean?
¿Ustedes qué creen? ¿Hubo más trabajo en el primero o en el segundo? En el segundo. ¿Por qué? En el segundo eh, tiene más, lleva un poco más como que de... ay, ¿cómo se llama? Recorrió más distancia. Exacto. Ujú, recorrió más distancia. Por ende, tuve que hacer un mayor esfuerzo, ¿verdad? Ujú. Y el conjunto de estos dos crean la dimensional del trabajo. Entonces es correcto. A mayor distancia, mayor trabajo que se tuvo que realizar. Muy bien. Entonces tengan eso siempre en cuenta. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a dejar esa parte aquí. Vamos a hacer una pequeña separación. Voy a acercar acá. Y ahí está. Va. Nosotros podemos llamar simplemente trabajo, ¿sí? A esta propiedad. O también podemos decirle trabajo mecánico, ¿sí? Es lo mismo. Simplemente son dos nombres que se le pueden llegar a decir como tal a esta propiedad física. Entonces, ahora hay que tener algunos conceptos claros. La fuerza que se le está implicando, ¿sí? Es constante, ¿ya? Es constante. Esto no va a variar, ¿sí? Siempre va a ser la misma fuerza. ¿Estamos bien ahí? Sí. Va. Y la dimensional de la fuerza la calculamos en newtons, ¿sí? La fuerza se calcula en newtons. Eso es importante. No lo calculamos en otra medida, es en newtons. Va. Ya sabemos que la distancia, ¿en qué unidad de medida la calculamos ustedes? Para el sistema internacional. Metros. Correcto. Metros. Este es el de la distancia. Va, ya tenemos estos dos elementos y ya con esto nosotros podemos decir que el trabajo va a ser igual a esa fuerza que nosotros tenemos por la distancia. ¿Sí? Entonces, el trabajo va a ser igual a algún valor dado en newtons por algún valor dado en metros. Por ende, la multiplicación de estos dos unidades de medida me da como tal un resultado siempre en joules. Pueden escribir como tal la J o la palabra joule. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí entonces? Sí. Entonces ahora vamos a manejar newtons, metros y los joules. Que como tal, pues los joules es lo más nuevo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Habían escuchado de estas unidades de medida? De Jules no. Joules no, ok. Entonces ya sabemos que los joules están ligados con el trabajo. Muy bien. ¿Tiene alguna equivalencia ¿Cómo? de valor? ¿Equivale a algún valor? No. Y bueno, ahí tendríamos que adentrarnos más a como tal
a esas tablas de equivalencias donde 1 kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Porque si lo hay, Ah, si bueno. lo hay. Si no estoy mal, y creo que si no estoy mal en el sistema inglés, ¿sí? Para el trabajo se le denomina pie libra o algo así. Pie por libra, algo así es. Entonces, un pie por libra es igual a, a 1,36 joules, si no estoy mal. ¿Sí? Ah, Sí. ya. Hay una equivalencia entre un sistema, el internacional y el inglés, pero hay que ir investigando qué otros factores puede darse también, ¿ya? Por el momento, pues, sepamos que si multiplicamos newtons y metros, estamos hablando de trabajo, o joules, mejor dicho, ¿ya? Si en algún momento dado se le da la ocasión que van a multiplicar newtons y metros, ya tienen que saber que el resultado de eso es una dimensional de un joule, ¿ya? Siempre. Sí, siempre, eso es así. Ah, Newton bueno. por metro es igual a joule, ¿sí? Va, ahí estamos entonces. Entonces, aquí como tal ya tienen la fórmula, ¿sí? Vamos a marcarlo con rojo, ¿sí? Esta es la fórmula, ¿sí? Esta es la relación. El trabajo es directamente proporcional a la fuerza por la distancia. O el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Va, esa es la fórmula que vamos a utilizar para pues, casos pues, más sencillos. ¿Sí? Porque también existe otro en donde si nosotros tenemos en cuenta como tal un, un grado de inclinación o un ángulo, mejor dicho, entonces ahí ya entran en cuenta también los ángulos. Y esta fórmula, pues como tal, no aplica los ángulos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No hay ninguna función trigonométrica ahí dentro. Por ello, en base a esta fórmula, ¿sí? A la que ya tenemos acá, surge una nueva, que es el trabajo, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza por la distancia y esto por el coseno del ángulo. Ahí está, ¿vean? No me gusta este de aquí. Ahí está. Entonces, ya con esto tenemos otra fórmula. Si se dan cuenta, lo único que cambia como tal es la función trigonométrica que se le agrega. ¿Vean? Esto de aquí es lo mismo a lo que está acá. Simplemente que como hay un ángulo, pues también hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Ya que eso va a variar como tal el resultado de nuestro trabajo. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. O sea que con lo que usted había puesto, así como que el problema que usted había puesto, de ejemplo, em, tenemos que utilizar esa forma para ver el resultado del trabajo. De estos ejemplos, me dices que utilice este de aquí. Ujú, ujú. No, ¿por qué? Ah, no tendría que utilizar esa fórmula. No, tú tienes que decidir cuál utilizar. Ah, ya. Porque si te das cuenta, en este ejemplo de aquí, no estamos hablando de ningún ángulo. No existe ningún ángulo aquí. Sí, sea como tal, ¿no? O sea, estamos simplemente empujando en línea recta nuestro objeto. ¿Ya? No hay ningún ángulo que me indique que yo estoy empujando de alguna forma extraña este objeto. ¿Sí? Simplemente dice que lo estoy empujando en línea recta. Entonces, como tal, no estoy colocando
en un ángulo, ¿ya? Si lo quieren ver así. Entonces nosotros tenemos que decidir para qué caso me será útil utilizar esta fórmula de ahí o la que está arriba, que es la más sencilla, si lo quieren ver así, ¿ya? Veamos si puedo colocar por acá. Ok. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Qué del comportamiento que dijo? Que podemos realizar una gráfica con respecto al problema que nos están dando. Ah, Ok, sí. ok. Entonces, realicemos dicha gráfica para entender mejor qué está pasando. A pesar de que es un problema sencillo, pues siempre es importante realizar este paso. Entonces me están diciendo que, pues, existe un cuerpo que está por acá, ¿sí? Y me dicen que se desplazó 15 metros. O sea que estaba aquí y en un momento dado llegó hasta por acá. Llegó por aquí. Ese sería como el primer dato, ¿verdad? Ajá, Ujú. aquí tenemos el primer dato. Podemos subrayarlo para tenerlo mejor aquí en cuenta, ¿sí? Ahí está, 15 metros. ¿Y 15 metros qué vendría a ser ustedes? El desplazamiento. ¿Ah? Mi distancia. ¿Está bien? Ujú. 15 metros. Ok, perfecto. Ahora que veo. Bueno, ahí está. 15 metros. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el primer dato, que ese cuerpo como tal llegó de aquí hasta acá en una distancia de 15 metros. Muy bien, pero también me están diciendo que se realizó una fuerza de 40 newtons. Ah, bueno. Entonces, para mover dicho objeto, utilizaron una fuerza, ¿sí? Una fuerza que es igual a los 40 metros. 40 newtons, perdón. 40 newtons. Y nos fijamos el desplazamiento que nosotros le acabamos de colocar, ¿sí? Aquí es el punto inicial y aquí es el punto final. Ah, bueno, entonces esa fuerza va hacia la derecha, ¿sí? Es importante conocer esto, ya que si la fuerza va hacia la izquierda, Sería negativo. exacto, correcto, es una fuerza negativa como tal. Pero ya iremos viendo qué es lo que pasa si encontramos una fuerza de esa forma. Por el momento, fuerza positiva, todo bonito. Entonces, ahora el problema me dice que encuentre el trabajo. Bueno, ¿qué fórmula debo de utilizar? Teniendo estas fórmulas acá, ¿cuál utilizo? La primera. La primera, ¿verdad? Sí, porque no estamos hablando de ángulos ni nada raro. Ok, entonces vamos a realizar aquí el cálculo. Entonces me está diciendo que el trabajo es igual a una fuerza por una distancia. Por tanto, el trabajo va a ser igual a ¿qué? 40 newtons. 40 newtons por 15 metros. Muy bien. 15 metros. Por tanto, el trabajo que se realizó para mover dicho objeto, 600 joules. correcto. 600 joules. Y con eso completamos
el ejercicio. ¿Ven? Bastante sencillo el primer ejemplo, ¿verdad ustedes? Ahí lo pueden ver un poquito más completo. Veamos. Alejarnos. Es que se aleja mucho. Bueno, ahí lo pueden ver bien para ustedes. Para que lo puedan copiar. Sí, ¿Ya lo tienen? Ya. Va. Vamos a realizar otro ejemplo. Vamos a separarlo por acá. Bueno, con rojo. Ahí está. Va. Vamos a realizar otro ejemplo por aquí. Entonces, este es el nuevo problema. Número 2. Un hombre levanta a su compañera, quien pesa 52 kilogramos, hacia arriba, en línea recta, una distancia de 0.50 metros. ¿Cuál es el trabajo que realiza? Ajá, aquí ya es distinto. Muy bien. Entonces, ¿cómo le entran al problema? ¿Puedo aplicar directamente la fórmula? ¿Qué dicen ustedes? no, La segunda fórmula. La segunda fórmula, veamos. ¿Esta? Fuerza por Ujú. distancia por el coseno del ángulo. ¿Mande? Esa es la fórmula. ¿Sí? Fuerza por Exacto. la distancia por el ángulo, por el coseno del ángulo. ¿Puedo aplicar esa directamente en este problema? Ah, no, también sería la primera. La primera. Porque Tengo fuerza. quiero ver Tengo la distancia. 0.50. Sí, no, no tiene fuerza, entonces no. Miren, tengo aquí mi distancia. Sería la segunda fórmula. Pero sí, porque la fuerza sería 52. 52 kilogramos, o sea, la masa. No, no, no. Recordemos que yo necesito newtons. Sí. Y, No, no y hay esto fuerza. está en masa. Sí, esta es la unidad de medida, la masa. Ujú. Sí, no hay fuerza. No, ¿verdad? Entonces sería. No. Tampoco hay un ángulo como tal, ya que me están diciendo que es una línea recta. Ah, se complicó las Tendríamos que cosas. encontrar. Ajá. Hay que encontrar. ¿Qué tengo que encontrar? Fuerza. Ajá, tengo que encontrar la fuerza. Porque aquí como tal, pues solo tengo esos dos datos, pero uno de ellos, pues no me es útil así como está. Entonces, lo voy a transformar. ¿Cuál voy a transformar? Bueno, el peso que está acá, que está, pues, en un peso que es, bueno, en masa, ¿sí? Yo lo voy a pasar a peso. Es muy distinto el peso que una masa. Espero que comprendan eso. Peso no es lo mismo que masa. La masa se puede medir como tal con estas unidades de medida. Pero el peso yo lo puedo medir en newtons. ¿Estamos bien ahí? Sí. Y para saber esto,
yo debo de conocer como tal la fórmula del peso. ¿Qué dice el peso? Bueno, el peso es directamente proporcional a la masa, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Así de simple y así de sencillo es esta fórmula. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y nosotros pues ya sabemos cuál es la aceleración de la gravedad, ustedes. ¿De cuánto es? 9.8 metros sobre segundo. ¿Correcto? Entonces, vamos a calcular como tal ese peso. Va a ser igual. ¿Tenemos masa? Sí, ¿verdad? 52 kilogramos. 52 por, ya nos dijo la aceleración de la gravedad Brandon, 9.8. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Si quieren, coloquémosle paréntesis para que se note mejor. Y ahí está la multiplicación. Bueno, entonces multipliquemos. ¿A cuánto esto es igual? $509.6. Ok, 509.6. ¿Qué? Metros. ¿Kilogramos? ¿Cómo? ¿Kilogramos? No, no, no. Estamos transformando esa masa a peso. Ah, sería... ah, ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? ¿Qué unidad de medida quiero? con la fuerza. Ajá, ¿y esa en qué está medida? Joules. ¿Cómo? ¿En joules? No, 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 no. Los joules son del trabajo. La fuerza yo la Sí, mido en sería... newtons. Y al realizar este cálculo, al multiplicar como tal la dimensional de la masa por la aceleración de la gravedad, me da a mí newtons. Entonces, aquí ya tengo como tal el primer dato que yo necesitaba. Yo puedo interpretar como tal ese peso como una fuerza, ¿sí? Ya que está medida en newtons. Magnífico. Entonces ahora sí ya tengo los datos que yo necesitaba. De esa masa que estaba en kilogramos pasó a newtons y ahora tengo mi distancia que es de 0.50 metros. Perfecto. Entonces, vean pues. Entonces el trabajo a qué es igual a ustedes. ¿A qué es igual? La distancia por Newton. A joules. Ajá. Igual a joules. Va, colóqueme los datos como tal. La fuerza, ¿a qué es igual en este caso? Newtons. Newton. No, el valor numérico, chicos. 509.6 Newton. Ujú. Por 0.50 metros. Ujú. Ajá. ¿Y eso a qué es igual? A 254.8 joules. Correcto.
454.8 joules. Muy bien. Entonces ahí estamos, bien. Ese es el resultado de mi ejercicio. ¿Estuvo complicado? Un poquito. Simplemente por el hecho de que no conocíamos un dato y tuvimos que indagar, ¿sí? Para ver qué posibilidades con la combinación de un dato con otro me diera pues la fuerza, ¿ya? En este caso pues teníamos que conocer la fórmula del peso, ¿sí? Ese era el único problema. Ya de ahí pues simplemente nuevamente aplicar directamente la primera fórmula que les coloqué, que es simplemente la fuerza por distancia, ¿sí? Va. Entonces vamos a dejarlo por ahí con esos ejemplos, chicos. La próxima clase vamos a ver otros, quizá un poco más desafiantes. Ahorita simplemente al hacer la introducción del tema, pues esto es lo más conveniente, ¿verdad?